Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con un nuevo capítulo de este programa radial. Estamos en una serie que se llama Viendo al Invisible. Esta serie comenzó ya hace algunas semanas y la idea de esta serie es transmitir a todos los creyentes ciertos argumentos que apoyen la palabra de Dios por sobre toda esa falsa ciencia que se está enseñando para alejarnos de la palabra de Dios, y eso está ocurriendo hace más de 100 años y especialmente es muy fuerte hoy día en los libros de ciencia que están engañando a nuestros hijos y nos están engañando a todos nosotros, haciéndonos creer que la palabra de Dios es algo falso, que no está correcto, pero en realidad la palabra de Dios es viva y eficaz y la palabra es la misma y no ha cambiado. Y hoy día vamos a ver algo con respecto al origen de la vida. Hoy día es el capítulo 7, el origen de la vida. Hemos establecido en capítulos anteriores que Dios es invisible y que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, quien es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Hemos visto también que Dios creó todo el universo y todas las cosas visibles e invisibles en solo 6 días, como asegura la Escritura en pasajes del Génesis y en Éxodo. Él es el Todopoderoso y por la sola palabra Él creó todas las cosas. En ese Dios usted cree o debe creer, en el Dios Todopoderoso, no en un Dios que lo vamos achicando cuando le vamos poniendo que se demoró millones de años en hacer lo que Dios dice en su palabra, que lo hizo solamente en 6 días. Jesucristo hemos visto que es el sustentador de todo lo creado, por Él y para Él se hizo todo, y a través de su maravillosa y compleja obra creadora, lo podemos ver también a Él. Podemos ver al invisible en la obra de la creación, en todas sus obras maravillosas, complejas, magníficas de la creación. También hemos dicho que Dios es espíritu y no solamente lo podemos ver en la obra creadora, sino también lo podemos sentir espiritualmente. Él nos habla a través de su Espíritu Santo a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos dirige. Y dirige, por supuesto, a los hijos que han creído, a los que confían en su Hijo Jesucristo, a los que han sido adoptados como hijos. Ahí es donde mora el Espíritu Santo de Dios. La palabra dice que nadie tiene ni tendrá excusas para decir que Dios no existe o que como no pueden verle, no creen. Toda la creación nos habla claramente de Dios. Toda la creación nos habla muy alto con respecto a Dios. Los incrédulos han querido ignorar la existencia de Dios y para ello han ideado torpes explicaciones infundadas, jamás comprobadas, que hablan que todo partió de una nada primordial donde no había Dios y que todo explotó desde un punto donde estaría concentrada toda la energía de la materia y sin propósito alguno, señalan los que sostienen esta falsa ciencia, de ese punto inicial hiperconcentrado surgió toda la materia, toda la energía y todo lo que vemos y lo que no vemos. Estos absurdos se enseñan hace años como ciencia para tratar de apagar, de empañar la palabra de Dios que dice que Dios creó todas las cosas, Él es el creador del universo, y toda esta falsa ciencia tiende a anular la mente, los argumentos en la mente del joven para que no piense que Dios es el creador, sino para que piense que todo fue al azar. Es tan estúpido, tan necio todo esto,
que se le ponen millones de años de evolución para decir que finalmente de una explosión súper desordenada, finalmente sin haber motivo, también todo se ordenó y llegó a una complejidad que conocemos maravillosa, maravillosa, tremendamente maravillosa, que todo se hizo de la nada, todo surgió de la nada, no hubo ningún motivo, eso nos tratan de meter en la cabeza. Y es tan absurdo lo que nos enseñan, tan necio, que nos tratan de hacer creer que de una rana, de un sapo, finalmente llega al hombre. Como el cuento del príncipe que por el beso de la princesa llega a ser príncipe siendo un sapo. Pero finalmente es lo mismo que nos enseñan, pero le ponen millones de años y nos hacen creer eso en sus famosos falsos libros de ciencia. Y todo esto, por supuesto, son hipótesis, invenciones de la mente humana jamás comprobadas y que son enseñadas como teorías comprobadas, engañando a muchos y engañando, por supuesto, a nuestros hijos y a los creyentes. Hitler, Adolf Hitler, en el libro The Third Reich at War, en la página 38, dijo: si dices una mentira por largo tiempo en voz alta, muchas veces la gente la creerá. Y esto es lo que hace la evolución. Decir una mentira por largo tiempo en voz alta, en todos los medios de comunicación, incluso en todos los libros de ciencia, muchas veces, y la gente la cree. Adolf Hitler, este hombre que manipulaba las masas y provocó esta Segunda Guerra Mundial, también dijo: la gente es más apta en creer una gran mentira que una mentira pequeña. Y finalmente eso es, pues. Si usted analiza todo lo que nos enseñan con respecto al origen de la vida, es una gran mentira, pero la gente finalmente la ha creído. Y hay muchos que se apartan incluso de la iglesia, de la congregación, se apartan de la palabra o mezclan, peor aún también, la palabra con esta falsa ciencia y terminan creyendo unas cuestiones totalmente amorfas, sin sentido, y lo único que hacen es debilitar su fe y no creer en este Dios maravilloso, omnipotente, todopoderoso. Romanos, en el capítulo 1, versículos 20 al 22, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Todo está claramente visible desde la creación del mundo. El eterno poder, la eterna divinidad de Dios, está claramente visible, a pesar de que Él también ha hecho cosas invisibles. Y siendo, dice Romanos, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie, hermano, nadie en el mundo entero tiene excusa. No hay excusa para decir no existe Dios, pues la misma creación, la misma complejidad de la creación, la misma variedad de la creación, lo maravilloso, todo esto hace hablar a la naturaleza misma, decirnos que existe un Dios creador. Y dice la palabra ahí en Romanos 1, 20, 22, dice: pues habiendo conocido a Dios, a través de todas estas cosas que nosotros vemos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice la palabra, se hicieron necios. Todos estos falsos científicos, profesando ser el científico más sabio, tratando de inventar cada razonamiento para poder explicar todo lo que ven, todo lo que existe, pero excluyendo a Dios, ha hecho que profesando ser sabios finalmente se hagan necios. No hay, hermano, excusas para dejar lo que Dios nos manda. No hay excusas ni argumentos que puedan justificar el hecho que dejes a Jesús. No hay excusas ni argumentos para irse, por ejemplo, en pos de los argumentos del hombre, de la ciencia, la falsa ciencia. No hay excusa para irse en pos de los argumentos de la falsa ciencia ni de los placeres del mundo. Reacciona, hermano, vuélvete a Cristo. No hay excusa para dejar de ver al invisible, ni tampoco hay excusa para alejarse del Señor.
No hay excusas para justificar los efectos de la falsa ciencia del Big Bang y la evolución con respecto a la razón y argumentos que nos da Dios. Nuestro Dios es el creador, fue y es el que originó y origina la vida. Y no solamente Él es el origen de la vida, sino también es el que sustenta la vida. Dios es el autor, Dios es el dador de la vida. Y solamente en Él puedes confiar, y Él claramente se hace visible a través de toda su obra creadora. Eres temible e incontenible.
la eternidad. Y aun siendo eterno Dios, viniste a mí, te humillaste dejando todo por mí. Y aun siendo pecador yo, te diste a mí, y hoy tengo salvación por ti. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema el origen de la vida. Hoy veremos, hermanos, algunos aspectos concernientes al origen de la vida en este planeta. Para los incrédulos, la vida empezó hace unos 4.000 millones de años en una sopa química que sin propósito alguno, solo por el azar, generó la primera célula viva, según ellos. Ese es el cuento, el invento que se han creído, que por fe creen. El libro Earth Science del año 1989, en la página 356, dice, comillas, el ser humano evolucionó de una bacteria hace 4 billones de años atrás. Eso dice este libro. Esto es una cuestión que solo está en la imaginación de los falsos científicos que enseñan estas necedades, haciéndolas pasar como literatura científicamente comprobada, y engañan a nuestros hijos. Nuestros maestros de ciencia están engañados y a su vez engañan ellos con su enseñanza. Si la hacen de una manera que confunden a los niños, están también siendo ellos parte de una cadena que tiende a hacer dudar de la palabra de Dios. Hoy entenderemos, hermanos, que nadie aún ha podido generar una célula viva usando solo componentes químicos. Nadie ha podido generar una célula viva usando solo componentes químicos como estos falsos científicos nos quieren hacer creer. Y menos aún, ninguna función biológica celular es posible sin oxígeno. Ninguna función fisiológica de una célula es posible
en ausencia de oxígeno. Pero estos falsos científicos plantean que la vida comenzó en esta supuesta sopa química en ausencia de oxígeno. Imagínense. Sabemos que todo tiene que ser en presencia de oxígeno, pero ellos se la inventaron que esto fue en ausencia de oxígeno, y lo que según los conocimientos es absolutamente imposible de hacer. Además debemos considerar que no solamente es necesario, si usted fuera capaz o algún científico fuera capaz de crear un ser vivo de una sopa química, no es solamente que sea capaz de crear un ser vivo, sino que además debe crear un ser vivo que sea reproducible, que sea capaz de reproducirse. O sea, tiene que crear dos seres vivos, uno que sea macho y otro que sea hembra, para que puedan reproducirse, para que sean compatibles. Pues de nada serviría que no pudiera hacerlo. Todo moriría con el primer ser vivo creado. Cuando uno se pone a pensar en todas estas mentiras que nos enseñan en los libros de ciencia, uno empieza a comprender que la palabra de Dios realmente tiene la razón y es mucho más cercana a todas las leyes de la física incluso, pues todas estas falsas teorías que nos enseñan en el colegio y en las universidades incluso van contra las leyes básicas de la física y de la biología. Se debe considerar, por ejemplo, que cada especie animal necesita de un macho y una hembra que se encuentren en un mismo tiempo para que puedan reproducirse. No es que usted tiene hoy día un animal evolucionado a otra especie y está listo. Tendría que tener un animal macho evolucionado a esa nueva especie, como falsean los mentirosos evolucionistas, sino que además tendría que tener la pareja de ese animal y en el mismo lugar para que puedan encontrarse y reproducirse. No hubiese servido, por ejemplo, evolucionar una especie si no hay con quien aparearse. ¿Entiende usted eso? ¿Usted ha visto, por ejemplo, que una mujer puede aparearse con un mono? No se puede. ¿O que un hombre pueda dejar embarazada a una mona? No se puede. Tiene que ser de la misma especie. Hay tantos, hermanos, tantos detalles elementales que cuando nos ponemos un poquito a pensar en ellos, nos da risa el tan solo escuchar que todo se originó de la nada y que la vida surgió de la materia muerta sin intervención y propósitos, como plantean los evolucionistas. Isaías, el gran profeta, en el capítulo 45, en el versículo 9, dice: ¡ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¡Ay del que pleitea con su hacedor! Y eso es lo que hacen todos los evolucionistas, que son personas también creadas por Dios y que están peleando con su creador, y como barro están peleando con el alfarero. Isaías también en ese mismo capítulo 45, los versículos 11 y 12, dice: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir. Ahí en la Biblia está la palabra, ahí están las cosas que van a venir. Dice: mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Preguntadme, dice el Señor. Preguntadme acerca de la obra de mis manos. En la Escritura, en las Escrituras sagradas está la respuesta. Dice Jehová de los ejércitos: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, dice el Señor, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. No fue esto algo al azar. No es que esto fue como dicen los otros falsos maestros de ciencia que hablan que la tierra explotó de un punto y los cielos se extendieron y se expandieron sin haber motivo, sin que nadie lo hiciera. Dios dice: yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé, por la palabra, por supuesto. Él dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre.
Isaías también, el profeta, ahí en el capítulo 45, en el versículo 18, dice el profeta: porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, no fue creado esto al azar, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó, todo un plan para que fuese habitada la creó. Y dice más adelante: yo soy Jehová y no hay otro. ¿De qué nos está hablando esto, hermanos? Nos está hablando de que Dios formó la tierra, la compuso, la hizo, no la creó así a la suerte y después por una sopa química se formaron seres vivientes. Él la hizo con un propósito. Hemos visto que los días de la creación incluso lo hizo todo con un propósito. La creación fue con propósito. Tú estás aquí hoy día escuchando con un propósito y una razón de ser. No fue una pasión así repentina al azar que tuvo papá y mamá solamente. Dios, el único Dios, y no hay otro Dios. Él es el autor de tu vida. Jesús, ese es el nombre que ha sido dado a todo nombre, que ha sido dado por sobre todo nombre. En Él vive la majestad del Padre, del Hijo, y también en Él vive el Espíritu Santo. No hay, hermanos, nadie igual a Jesús. Él es el único Dios. No hay otro Dios, no hay otro creador. No hay alguien con tanto amor y misericordia eterna como la de nuestro Señor. Los que creen, por ejemplo, en la falsa ciencia del Big Bang y la evolución, y creen que el origen de la vida fue al azar sin haber motivo, se han inventado en el fondo también un Dios. Su Dios es su propio razonamiento, sus propios argumentos, porque ellos deben creer en eso, pues ni siquiera lo pueden comprobar. Deben creer en sus propios razonamientos y en los vanos y no comprobados argumentos humanos que ignoran al único Dios creador. No hay otro Dios, no hay nadie igual a Jesús. Él es mi Dios, Él es mi creador. 3 y... Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción: cuán grande es
engrandecer. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema el origen de la vida. Durante siglos al hombre le ha interesado saber cómo se originó la vida. Su anhelo también se debe a que si conoce cómo se originó la vida, también él mismo podría acceder a manejar el tema de la muerte o del destino después de la muerte. O también cómo prolongar más la vida. Claramente, si alguien piensa que su vida se originó por mera casualidad y llegó a nacer en este mundo por un tema de azar y de que simplemente un espermatozoide ganó una carrera entre 100 o 200 millones de espermatozoides y él ganó la carrera para fecundar al óvulo y nada más, y todo fue al azar, entonces la vida de esa persona no tendrá un propósito inicial, fue a la suerte, sino que si la persona piensa que sencillamente todo fue una casualidad de que ese espermatozoide fecundara al óvulo, más bien tendrá él que darle algún sentido para que valga la pena vivir. Si alguien cree que está aquí por una mera casualidad, tendrá que buscar entonces alguna razón para vivir. Si alguien piensa que el origen de todos los seres humanos, de todos los seres vivientes, incluso más aún, fue una cuestión al azar, entonces todos los seres vivientes no tendrán ningún sentido de estar aquí. Todo habrá sido por mera casualidad, como sostienen los evolucionistas, y nos engañan con eso. Y tampoco tendrán necesidad de rendir cuentas a nadie. Eso es lo que les gusta a los evolucionistas, el hecho de no tener necesidad de rendirle cuentas a nadie con respecto de los malos actos en la vida. Cuando hay un Dios, hay un creador, hay un gobernador, hay una autoridad sobre nosotros al cual debemos obedecer y hacer su voluntad. En cambio, si nosotros creemos que somos producto del azar y venimos del mono, entonces no hay un creador, alguien que haya tenido un cuidado especial para que nosotros hoy día estemos vivos, escuchando y analizando todas estas cosas. Si todo fue producto del azar, como sostienen los falsos científicos llamados evolucionistas, no habrá un Dios a quien rendirle cuentas, pues cada cual hará lo que mejor le parezca. Y hasta esto podría transformarse en un caos. Ahora, ¿qué es lo que inventó el hombre para evitar el caos? Inventó el humanismo, para tratar de ordenar un poco las cosas. ¿Qué nos enseña el humanismo? Nos enseña que debemos cuidar, por ejemplo, el medio ambiente, la ecología, ¿no es cierto? Debemos respetar las ordenanzas impuestas por las leyes del hombre para que todo vaya bien, para que podamos vivir relativamente en paz los unos con los otros hasta que lleguemos a la muerte y de ahí nada más. Pero nosotros los cristianos tenemos otra esperanza. Nosotros sabemos que tenemos claro que hay un creador y el originador de nuestra vida es Dios. Incluso la palabra dice que fuimos formados en el vientre de nuestra madre. También la palabra dice que Él pensó en nosotros antes de la formación de todas las cosas, que Él nos apartó, Él apartó, de acuerdo a su evangelio eterno, apartó un grupo para ser predestinado. A los evolucionistas les agrada el hecho de no tener que dar cuentas a nadie. Esto, digamos, es no tener que dar cuenta a ningún ser superior por el pecado, por la maldad o por la falta de bondad en esta vida. Pues también hasta eso Dios nos manda, a que la bondad abunde y sobreabunde. No solamente decir que no me he portado mal, sino
que Dios nos manda también a portarse bien y a ser bondadoso con el resto, o con lo que Él nos manda y nos sugiere. En cambio, en el plan diabólico, para hacer dudar de la palabra de Dios, es fundamental que el hombre dude, que niegue la existencia de un Dios soberano, que niegue la existencia de un Dios creador de todo y autor de la vida. ¿Por qué? Porque así nunca podremos ver la luz del Evangelio que está enseñado en las Escrituras, al no confiar lo que la palabra de Dios dice en la Biblia. Cuando nosotros le perdemos confianza a la palabra de Dios, cuando nosotros dudamos de ella, entonces el Evangelio ya no es tan poderoso en nuestros razonamientos, en nuestros argumentos. Es por ello, hermanos, que el origen del universo y todas las cosas y el origen de la vida ha sido cuestionado para hacer dudar a los jóvenes y a los que van a estudiar, para hacer dudar de Dios. Se nos quiere hacer creer que Dios no existe, o se nos quiere hacer creer que la palabra de Dios no es verdadera. Mire, le voy a contar lo que dice el libro Biology, Visualizando la Vida, del año 1994 por el autor Holt. Dice: tú eres un animal y tu herencia es común con las lombrices. Eso dice el libro Biology, Visualizando la Vida. Tú eres un animal y tu herencia común es con las lombrices. Eso es lo que piensan los científicos, los falsos científicos. Nos quieren hacer creer que nosotros somos animales y que tenemos la misma herencia que una lombriz de tierra, o que una lombriz de esa que botan los niños por las deposiciones, como la lombriz solitaria, ¿no es cierto? Dice el Salmo 14.1 y el Salmo 53.1 dice lo mismo también. Dice el necio: en su corazón no hay Dios. Eso es lo que la palabra señala cuando alguien dice que no hay Dios, que es un necio, que es necio también hasta en su corazón. Dice el necio: en su corazón no hay Dios. Pero estas son las palabras del necio, y esas son las palabras que las autoridades de todos los países y en educación han aceptado, que no hay Dios, que nuestra herencia es común con las lombrices, que somos animales, que venimos del mono, del sapo, y todo el origen de la vida fue una sopa química que nadie ha podido comprobar. Hermanos, ríndete ante la palabra de Dios. Ella contiene la verdad. Jesús es el Rey de la creación. Él es el Dios Todopoderoso, es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es soberano, Rey de todos los reyes. Jesús, con su gracia, nos limpia de todo el pecado. Jesús es el principio y fin. Es el alfa y la omega. Él es el príncipe de paz también y creador, que nos creó y nos dio la vida. Y también nos ha sido revelada por su palabra, que con su grande sacrificio en la cruz, ahora nos da nueva vida, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Al nacer de nuevo, después de habernos arrepentido de nuestros pecados, creyendo en el sacrificio de Cristo por fe. Ríndete ante Él, hermano. Póstrate ante su presencia. Ofrécele tu vida. La vida que Él te dio para que le adores. Como toda la creación le alaba, así también tu creación de Él, alábale a Dios. No te rindas ante la falsa ciencia del Big Bang y de la evolución, esa falsa ciencia del hombre, esos razonamientos necios que te quieren hacer creer que eres un animal y que tu herencia común es con las lombrices. Ríndete al príncipe de paz, al autor y dador de la vida, quien además te hizo a su imagen y semejanza.
sitio aquí mejor. Escucha cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo gozaré su comunión, pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección. A los pies de Jesucristo hallo tierna compasión. Él quitó ya mis afanes, ya me ha dado bendición. Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y temor, y con él tendrá mi alma gozo, paz y eterno amor. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. En sus ojos hay ternura y en su seno protección. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti. Yo anhelo aquel encuentro cuando vengas tú por mí. A los pies de Jesucristo hallo tierna compasión. Él quitó ya mis afanes, ya me ha dado bendición, su bendición. Ya me ha dado bendición, su bendición. Ya me ha dado bendición. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con la serie Viendo al Invisible. El capítulo de hoy, el origen de la vida. Según los evolucionistas, según lo que ellos creen, esto es por fe, esto no es nada de científico, dicen que millones de años después de esa primera gran explosión o Big Bang, llenas de un caos absoluto, que es lo que significa una explosión, la materia se empezó a ordenar y surgieron espontáneamente las perfectas leyes de la naturaleza, espontáneamente, nótese. Y en una sopa primordial de químicos, como unos 4.000 millones de años atrás, que ellos creen por fe, y no es ciencia, es por fe, dicen que en una sopa primordial de químicos surgieron los primeros aminoácidos y después las proteínas, y sin haber motivo alguno, se originó la vida. Se originó la vida y surgió de la materia muerta la primera célula viva. Eso es lo que ellos creen.
porque no lo han podido comprobar jamás. Un cuento fantástico, hermano, que le llaman el origen de la vida según la ciencia, y desprecian la palabra de Dios, reemplazando la palabra de Dios por este cuento que hay que creer también por fe. Un cuento absurdo, un cuento mentiroso, jamás comprobado. Todos los experimentos han fracasado. Si uno solo hubiese creado vida a partir de solo sustancias químicas, sería el mayor descubrimiento de la historia humana. Lo que hacen, sencillamente manipulan genes, manipulan ya material que Dios hizo, y de ahí crean otras cuestiones, las famosas células madre y todas esas cosas. Pero es ya manipulando un tejido vivo, no es creando vida de la materia muerta. El hecho que existan, por ejemplo, los componentes básicos necesarios para la vida, tampoco implica que eso vaya a generar una vida. Por ejemplo, una perrita muerta en la carretera tiene todos los elementos químicos para originar otro perro o tener varios perritos. Pero nunca va a ocurrir si ya perdió la vida, si ya perdió esa vida que Dios le había dado. Aunque los científicos se pongan alrededor de esa perrita y le hagan y la metan en el laboratorio, le tiren rayos químicos y rayos de todo tipo y la metan en sustancias químicas, la perrita no va a generar otros perritos. Sabemos también, hermanos, que un cadáver en un ataúd, químicamente y físicamente, tiene todos los elementos necesarios para la vida, pero no vivirá si Dios no le devuelve la vida, si Dios no le resucita. No vivirá. No basta con tener todos los elementos, los tejidos incluso. Tiene que tener eso vida. Tiene que permanecer la vida en él o en ellos, o la información genética para que pueda ser manipulada y de ahí generar algún tejido vivo. Siempre hemos sabido, hermano, que la única diferencia entre un cadáver íntegro, con iguales huesos, con iguales músculos, nervios y piel, y tú o yo, es que en nosotros hay vida y en el cadáver no. También sabemos que si nuestro cuerpo se deshidrata, ya sea en siglos en el sepulcro o en minutos al incinerarse, igual se transforma en un puñado de polvo o ceniza. Y la palabra dice que somos polvo. El hombre sin el aliento de vida vuelve a ser polvo o ceniza. Eso también es comprobado en las Escrituras. Cuando el hombre o el ser viviente ya no tiene vida, vuelve al polvo de la tierra. Y lo podemos comprobar, pero no podemos comprobar lo que estos farsantes evolucionistas dicen. Dios siempre, hermano, ha estado vivo y por lo tanto no tuvo problemas en darnos vida. Él estaba vivo, siempre ha estado vivo. Es eternamente un Dios vivo. Por lo tanto, ¿qué problema iba a tener Dios para darnos la vida? Por lo tanto, no tiene por qué usted mezclar la palabra de Dios con esta falsa enseñanza del Big Bang y la evolución. Si Dios es un Dios vivo, todopoderoso, necesita 6 días para crear. No necesita más tiempo. Él está vivo, no necesita 4.000 millones de años para, de una sopa química, crear vida. Y más adelante entenderemos que también vivimos en una tierra joven, y está comprobado que es una tierra joven. Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, ese mismo aliento que él tenía. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre que había sido formado del polvo de la tierra. Y dice la palabra, y fue el hombre un ser viviente. La palabra nos dice que somos del polvo formados y volvemos después al polvo. Y es Dios quien nos da el aliento de vida. Ese es el origen de la vida. La vida está en Dios. Génesis 3:19 también dice, cuando le llega la condena a Adán por haber pecado y es expulsado de Edén, le dice Dios: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado,
pues polvo eres y al polvo volverás. Qué hermoso que Dios en su palabra nos dice lo que biológicamente comprobamos, que un cadáver sepultado por años, cuando vamos a revisar ese cadáver, se ha convertido en polvo, en un puñadito de polvo. La palabra aliento de vida que aparece ahí en Génesis 2:7 viene del hebreo neshama. Neshama significa resoplido, significa viento, furia o aliento vital también. También significa inspiración divina o intelecto, o concretamente también aliento animal. También significa alma, espíritu, hálito, o que respira, o soplo, o vida también significa, o viviente. Eso es lo que Dios sopló en Adán. Sopló aliento vital, sopló alma, sopló espíritu, hálito, para que respirara, para que viviera. El Salmo 103, en los versículos 14 al 16, también nos dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Así somos, como el polvo, o como la hierba, como la flor del campo, que pasa el viento, pasa el tiempo, y perecemos. Y ya no nos pueden conocer dónde estamos, pues nos convertimos nuevamente en polvo. El espíritu de vida, hermano, lo dio Dios para que alabemos en esta vida y algún día este espíritu volverá a Él. Este aliento de vida, este neshama, este resoplido, este aliento vital, esta inspiración divina que nos hizo ser un ser viviente que respire. ¿Quién originó tu vida? ¿Fue acaso una sopa química que hace 4.000 millones de años originó la vida, como dicen estos falsos científicos, para hacernos dudar de la palabra de Dios? ¿O fue Dios que sopló aliento de vida en Adán, originando al hombre? Y de él descendemos. De un solo linaje ha hecho todo el linaje de la tierra. Él te creó, Él te formó. Dios te formó para que le alabes. Él es el Todopoderoso y lo ha hecho. Él es un Dios único, especial. Y te ha dado también una vida con propósito, una vida especial. No has llegado hasta hoy día sin un motivo, sin un propósito. Tu familia, tus padres, o incluso tu descendencia, si es que la llegas a tener, todo tiene un plan divino en Dios, que es el que sostiene la vida de los que creen y de los que no creen. Ha creado al ser humano para que le alabe, para que le exalte como su Señor y Creador. ¿Le alabarás tú todos los días? Solo Jesús es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Todopoderoso. Ellos, los científicos que escriben en esos falsos libros de ciencia, esos falsos científicos tratan de confundirte, tratan de confundirme en los libros de ciencia con sus falsas enseñanzas sobre el origen de la vida. Pero sus argumentos no tienen fundamento real. Solo hay que creerlos por fe. Ellos dicen que una cosa es la religión, creer en Dios, y la otra cosa es la ciencia, el Big Bang y la evolución. Y eso es mentira, porque Big Bang y evolución, creer en eso, es religión también. Es creer por fe, porque no se ha comprobado ni se podrá comprobar. En cambio, nosotros tenemos un Dios, un Cristo que nos habla, gloria a Dios, que te puede hablar a tu mente, que te puede hablar en sueños, que puedes escuchar su voz, que puede venir alguien, otra persona, otro
hermano, a hablarte en el nombre del Señor y entregarte palabra de Dios, que es la palabra, la respuesta que tú estabas esperando. Ese es nuestro Dios vivo, eternamente vivo, que Él es el que originó la vida de Adán y también tu vida. Jesús, Él es nuestro Dios, nuestro fundamento, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Tu Creador, tu Señor. Alábale. Para agradarte, para alabarte, eres tú mi Dios, tú mi creador. Por ti yo vivo, por ti respiro, eres tan fuerte, tan poderoso que no hay otro como tú. Cantaré y saltaré, canto y yo te alabo. Salto, 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 a ti exalto. Grito, 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 tú me creaste para alabarte a ti, para poder decir que tú eres Dios. Tú me creaste, tú me formaste para agradarte, para alabarte, eres tú mi Dios, tú mi creador. Por ti yo vivo, por ti respiro, eres tan fuerte, tan poderoso que no hay otro como tú. Cantaré y saltaré, canto y yo te alabo. Salto, 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 a ti exalto. Grito, 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 tú me creaste para alabarte a ti, para poder decir que tú eres. Canto y yo te alabo. Salto, 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 a ti exalto. Grito, 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 tú me creaste para alabarte a ti, para poder decir que tú eres Dios, que tú eres Dios, que tú eres Dios. Canto y yo te alabo. Salto, 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 a ti exalto. Grito, 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 tú me creaste para alabarte a ti, para poder decir que tú eres Dios, que tú eres Dios, que tú eres Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El origen de la vida. Las culturas antiguas sabían muy claramente y escribieron que solo Dios puede transformar el polvo y el agua inertes en un molde de barro y en un ser vivo. Muchas culturas hablan de esto. Ahora, fue, según la historia, hasta la Edad Media, hasta esa época oscura, el oscurantismo de la Edad Media, ahí entre los siglos V a XV después de Cristo, que por ignorancia, hermanos, por ignorancia, se empezó a creer en la generación espontánea de la vida. Pues se observaba, por ejemplo, que de la fruta o carne podrida brotaban hongos, brotaban gusanos, salían moscas. Entonces también vieron que de los trapos sucios salían ratones, o que del bambú se originaban pulgones, que del fango, del barro, de los ríos se originaban peces, veían que aparecían sapos, víboras, y ellos llegaron a creer
que de la fruta podrida o de la carne podrida salían los gusanos o las moscas, o que de los tachos de basura salían los ratones. Aristóteles, en el 384 después de Cristo, este filósofo, y Jean-Baptiste van Helmont, en el siglo XVI, en el año 1577 después de Cristo, torpemente creyeron en el origen espontáneo de la vida, haciendo esa observación. Miraban que de la basura salían ratones, que de la fruta podrida salían gusanos, y pensaban que de la materia muerta se originaba la vida. Por ignorancia creían en la generación espontánea de la vida. Van Helmont y Aristóteles. Ahora, en el Renacimiento, por ahí por el siglo XVII, las ciencias progresaron y un científico, Francisco Redi, que vivió entre el año 1626 y el año 1697, esto en el siglo XVII, y luego Lázaro Spallanzani, que vivió en el siglo XVIII, probaron a través de experimentos que en frascos cerrados y hervidos la carne podrida o en putrefacción no generaba gusanos ni moscas. No engendraba gusanos ni moscas. No se generaba espontáneamente seres vivos de la materia muerta. Luego, el famoso químico y biólogo, que usted debe haber escuchado, Pasteur, Louis Pasteur, que vivió en el siglo XIX, vivió entre los años 1822 y 1895, hizo muchos experimentos y él descartó definitivamente esta ignorante hipótesis de Aristóteles y de Van Helmont con respecto al origen espontáneo de la vida, y con sus experimentos descartó definitivamente la hipótesis de la generación espontánea de microbios u organismos y estableció una ley biológica que se llama la ley de la biogénesis, que dice que toda vida procede de otra vida. Y esto se cumple en la Escritura, porque nosotros, que somos vida, los seres vivientes, procedemos de otra vida, que es Dios, la vida del eterno Dios vivo. Pasteur demostró que todo proceso de fermentación y descomposición orgánica se debe a la acción de organismos vivos y que el crecimiento de los microorganismos en caldos nutritivos no era debido a la generación espontánea de la vida, sino porque estaban en un caldo. Demostró en el año 1864 que los microorganismos no se forman espontáneamente, que la vida no se forma espontáneamente en el interior de un caldo. Así refutó la teoría de la generación espontánea y demostró que todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior, que todo hongo procede de otro hongo previo, o de esporas. Los gusanos proceden también de la materia viva genética de otro gusano. Las moscas igual. Los pulgones también. Los peces, los sapos, las víboras, los ratones. Todo proceden de un ser vivo anterior y no son generados de la materia muerta. No hay ser vivo que proceda de materia muerta. Y así se creó una frase en latín que dice omne vivum ex vivo. Omne vivum ex vivo significa todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior. Este es un principio científico, hermano, que fue la base de la teoría germinal de las enfermedades, del origen de las enfermedades, que nos explica por qué se producen tales enfermedades infecciosas, por qué a usted le da amigdalitis, por qué a usted le da bronquitis, por qué le da neumonía, por qué le da infección urinaria, por qué le da diarrea. Significó un cambio conceptual sobre los seres vivos y el inicio de lo que se llama la bacteriología moderna. Eso lo hizo Louis Pasteur, que además era creyente. Asimismo, los seres humanos, hermanos, procedemos del Ser Supremo, del Dios vivo, eternamente vivo, que no tuvo problema para darnos la vida porque Él estaba vivo antes. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y en Él estaba la vida. El que estaba vivo antes del principio originó todos los seres vivos, todos los seres vivientes, todas las especies y los géneros de especies. Y todo lo hizo, como vimos en el capítulo pasado,
en tan solo 6 días, creó un universo, lo preparó para la vida, con un propósito, con un motivo. Daniel, en el famoso profeta Daniel, en el capítulo 4, versículo 34, dice en su palabra: mas al fin del tiempo, decía Nabucodonosor, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Gloria a Dios, este es nuestro Dios, el que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es para siempre, significa eso. Y su reino por todas las edades, por todos los tiempos. Ese es Dios el Creador, el que vive para siempre, el sempiterno, cuyo reino sobrepasa todas las edades. Por lo tanto, ¿en qué vas a pensar? ¿En que fuiste originado en forma espontánea de la materia muerta al principio del tiempo, hace 4.000 millones de años, de una sopa química, con una ignorancia como ellos creían que los ratones venían de la basura y salían de los tachos, los trapos sucios, y de ahí se originaban los ratones? Ese fue el origen de esa teoría de la generación espontánea en la vida, que más adelante fue retomada. Y de ahí nació lo que hoy día nos enseñan para hacernos dudar de la palabra de Dios. Mi pensamiento es el Señor. Tu pensamiento debe ser Cristo. Él debe estar en ti. Él es tu creador. Ellos, los falsos científicos, tratan de confundir tus pensamientos con respecto a quién te dio la vida, a cómo fuiste creado, a cómo se originó el hombre, a cómo se originó este universo. Pero solo tu Dios te ha creado, solo tu Dios te ha dado la vida. Solo tú, mi Dios, me has creado, me has dado la vida, me has dado las fuerzas para vivir y me has dado tu amor, tu eterna bondad y misericordia hacia mi vida. Mi pensamiento es el Señor, es mi Dios. Él también, hermano, sostiene tus pensamientos, sostiene tu vida. A toda hora, Dios quiere que pienses en Él. En todo momento, en cualquier lugar. No solamente cuando das gracias por los alimentos, no solamente cuando vas a un culto, no solamente cuando escuchas la alabanza o cuando escuchas una radio cristiana, sino en todo momento. Que tu alabanza, que tus alabanzas solo sean para darle gracias a tu Creador, a tu Salvador, el que también ha ido a preparar morada. Una nueva vida nos espera, una nueva morada con Él nos espera, un lugar para estar con Él eternamente. ¿Con quién estaremos? Con el Señor de señores, con el Rey de reyes, con el Todopoderoso Creador de todo el universo, con el Creador, con el Dador, con el Autor de la vida. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Tú eres mi alegría, eres mi noche y mi día. Eres la luz de mi alma, eres toda mi calma. Tú eres mi mañana, eres mi presente. Eres tu Cristo la roca, toda mi seguridad.
Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Tú eres mi consuelo, eres mi socorro y mi dueño. Eres el Rey del cielo, eres el Cordero de Dios. Tú eres mi tesoro, tú lo eres todo, pero entre todo y todo, eres mi Salvador. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres la promesa, eres la sinceridad. Como quisiera que el mundo comprendiera no más que eres el camino, la verdad y la vida, y que para ser salvo hay que ir a ti. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El origen de la vida. Decíamos que allá en la Edad Media se había inventado la posibilidad de la generación espontánea de la vida al hacer una mala observación de que, por ejemplo, de los trapos sucios venían los ratones. Y después, en el Renacimiento y posteriormente en el siglo XIX, Pasteur demostró por experimentación científica que la vida solamente podía venir de otra vida anterior. Y así estableció la ley de la biogénesis, y también que sirvió de base para el tema de todo el asunto de la bacteriología. En el siglo XIX también surgió el médico alemán Rudolf Virchow, que vivió entre los años 1821 y 1902, que fue el padre de la histopatología, que complementó esta ley omne vivum ex vivo, que habíamos dicho que significaba todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior, que fue establecida por Pasteur. Y este médico alemán Virchow, con su principio que dice toda célula procede de otra célula, es considerado este hombre el padre de la histopatología. Y él estableció precisamente con sus experimentos y sus estudios que toda célula procede de otra célula. O sea, todo organismo vivo procede de otro organismo vivo. No existe la posibilidad de que una célula provenga de un organismo muerto o sin vida. En este caso, una estructura, un material genético totalmente diferente. Ahora, ignorando, escúchame bien, ignorando tales principios establecidos por Pasteur o por Virchow, varios científicos fueron influidos por los escritos de Darwin del año 1859 y las ideas de Federico Engels,
que vivió ahí en el siglo XIX, entre los años 1820 y 1895. Y estos, Darwin y Engels, influyeron sobre otros científicos, establecieron que la evolución podría provocar que de lo inorgánico se pasara a lo orgánico y de lo orgánico a lo biológico. Esto es volver a lo que ya había sido descartado de la generación espontánea de la vida. O sea, en el fondo, porfiado esto, retrocedieron al siglo V o al siglo XV con pensamientos que se podía generar espontáneamente la vida. Y el investigador ruso Oparin, o Alexander Oparin, que vivió en el siglo XIX y el siglo XX, entre el año 1894 y 1984, y otro llamado John Haldane, que vivió también en el siglo XX, entre el año 1892 y 1964, publicaron su teoría llamada, comillas, un modelo naturalista que apoya la generación espontánea de la vida por un proceso de evolución química y abiogénesis, es decir, vida que nos surge de otra vida. Nuevamente volvieron estos porfiados a plantear la idea de que la vida puede surgir de algo inerte, de una cuestión química, por ejemplo. Propusieron que la vida se originó espontáneamente a partir de la materia inerte, en un caldo prebiótico de agua de mar. Mire la idea. Eso sale en los libros de ciencia y los cabros lo creen. Y por eso después ya dudan de la escritura, porque empiezan a creer estas estupideces. Ellos establecieron en su modelo, en su hipótesis, porque ni siquiera es teoría, nuevamente, esto no es teoría, es hipótesis, porque no ha sido comprobado, establecieron que en un caldo prebiótico de agua de mar, en una atmósfera libre de oxígeno, sin oxígeno, ya habíamos visto que sin oxígeno se puede generar la vida, ni tampoco se pueden realizar las funciones de los seres vivos, sin oxígeno. Y ellos establecieron que ahí en una sopa química, en agua de mar, en una atmósfera libre de oxígeno, sin oxígeno, rica en metano, en hidrógeno y amoníaco, y gracias, ellos idearon ahí, en su mente necia, gracias a la energía recibida de fuentes naturales como un rayo, esto habría dado resultado como al primer ser vivo unicelular microscópico marino, muy parecido a una bacteria. Mire la estupidez que ellos nos enseñan en los libros de ciencia para que los cabros crean y después duden de la creación de Dios. Ahora, a pesar de esta idea tonta de Haldane y Oparin, a pesar de esto de ser una clara regresión al oscurantismo, ellos siguieron sosteniendo esto, y por más ridícula y acientífica que parezca, esta es la hipótesis, es la teoría según ellos, que sigue vigente hasta hoy como la teoría oficial de los evolucionistas sobre el origen de la vida. Que en una sopa de mar, sin oxígeno, rica en gas metano, en hidrógeno y amoníaco, y por la presencia de un rayo, se había originado la vida. Qué tontera más grande, qué tontera más grande. Y eso la enseñan en los colegios y uno se la cree, se la pregunta, y el que no se la sabe le ponen un 1. Pero si a ti se te ocurre decir que el Dios originó la vida, también te reprueban. Así ha llegado la maldad del hombre, el plan diabólico del maligno para hacer dudar de la palabra de Dios. Y por eso muchos de los que estudian hoy día, después de un tiempo que se creen y se maman todas estas cuestiones, y los profesores de química, de biología, se la pasan como que esto fuera ya absolutamente comprobado, lo que es falso, los cabros terminan creyéndole a esto y piensan que creer en Dios es religión, es una cuestión así al azar, a la suerte nomás, de creer en algo así por si acaso. Y lo que enseñan en el colegio sobre esta sopa química, que de aquí se originó la vida, eso sí que está comprobado, es ciencia, esa es la verdad. Ay, el maligno, como ha hecho ahí estragos en las mentes de los jóvenes, de los estudiantes, de los que se creen sabios y finalmente son necios al decir que no hay Dios. Ahora, ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Han habido grandes descubrimientos en los últimos años en la biología molecular, la genética, la genómica, sobre que los seres vivos son muy complejos. Las proteínas que están dentro de las células son muy complejas. El ADN que tiene la información, toda la información genética,
de nosotros es muy complejo. Todos estos descubrimientos han hecho que muchos científicos realmente se den cuenta de lo absurdo que significa pensar que nosotros fuimos creados al azar y que toda esta complejidad es al azar. Y por lo tanto han vuelto a descartar muchos de ellos toda posibilidad de que la vida sea producto de la generación espontánea o la casualidad. Se empieza a imponer entonces un poco la cordura en algunos. Ninguna de las reacciones bioquímicas y de las funciones necesarias para mantener viva una célula o para que se reproduzca se puede llevar a cabo en ausencia de oxígeno o fuera de una célula viva, y menos en un caldo prebiótico inerte en agua de mar. George Wald, que vivió en el siglo XX, entre los años 1906 y 1997, un investigador de Harvard, fue premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1967, dijo George Wald, comillas, en cuanto al origen de la vida en esta tierra, solo hay dos posibilidades: creación de Dios o generación espontánea. No hay una tercera alternativa. La generación espontánea, dijo este premio Nobel de Medicina, la generación espontánea fue refutada, fue rechazada hace 100 años, lo que nos lleva únicamente a una conclusión: la creación sobrenatural. Ahora, ¿qué agrega este hombre? Dice, como esta creación sobrenatural no podemos aceptarla por razones filosóficas y personales, hemos escogido creer lo imposible. ¿Cuál es lo imposible que ellos han creído? Que la vida surgió espontáneamente y por casualidad. Sencillamente para no confiar en lo que Dios dice, para no creer en una creación sobrenatural. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que Dios originó la vida, con varios propósitos, según nos revela la Biblia cuando la escudriñamos. Tú naciste, tú que estás escuchando, tú naciste con una vida con propósito, para adorar a Dios. No fue producto del azar. Tienes un creador, tienes un Padre Celestial. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Acaso el Big Bang y la evolución dice que tenemos un propósito? Dice que no hay razón alguna. Que tenemos herencia común con las lombrices. Que somos un accidente, que somos un animal, que somos una mera casualidad. Es Satanás mismo haciendo que el hombre rechace a Dios. Dios nos dice, ¿qué nos dice Dios? Estamos en esta vida por su amor con un propósito. Él pensó en nosotros antes de crearlo todo. Él pensó en nosotros antes que fuésemos formados. Incluso que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Tú naciste, hermano. Tú naciste con una vida con propósito. No fue por mera casualidad, ni por accidente. Hoy respiras porque Dios te dio todo un sistema complejo, biológico, fisiológico, para que lo puedas hacer. Y Dios sostiene todo ese complejo sistema que aún el hombre, con todos sus avances, no ha sido capaz de llegar a comprender. Tú tienes un propósito. Él tiene un propósito para tu vida. Más, Dios.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El origen de la vida. Hemos visto en otros capítulos que Dios organizó toda su creación desde el día primero con propósito y con el objetivo de crear un ambiente que permitiera la vida en este planeta. Él creó la tierra, creó el agua, los cielos, nos dio la luz, creó una atmósfera para que hubiera humedad en el ambiente, luego creó las plantas, los árboles para proporcionar alimento a los seres vivos, después creó el sol, la luna para mantener la vida de las plantas y los árboles, y después creó la vida bajo el mar, los seres vivientes, las aves voladoras, y para finalmente el sexto día crear toda la variedad de seres vivos terrestres y al hombre. Su principal creación pues fue hecho a su imagen y semejanza. Dios preparó una habitación y el sustento antes de crear al hombre. Hubo un propósito detrás de toda la creación. Él lo puso así con un motivo, lo hizo así en ese orden con un motivo. Asimismo, Jesucristo también se ha ido a preparar morada, una habitación celestial para cada uno de nosotros antes que lleguemos allá. Así como lo hizo al principio. Preparó primero una morada para nosotros antes del día sexto y finalmente nosotros llegamos allá, al Edén, a través de Adán, por supuesto. Dice la palabra que Jesucristo ha hecho lo mismo. Se ha ido a preparar morada para nosotros antes que lleguemos a esa morada celestial. Juan, en el capítulo 14, el versículo 2, dice Cristo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, ya están las moradas en la casa del Padre Celestial y Él las ha ido a preparar tal cual lo hizo en el principio, en los 6 días de la creación. Ahora, Pablo, hablándole a los griegos incrédulos ahí en el Areópago de Atenas, recordando por supuesto el Génesis como genuino, como verdadero, dice en el capítulo 17 de Hechos, versículos 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así nos dice la palabra, ¿se da cuenta? En el Nuevo Testamento, que es Dios el que nos da a todos vida y aliento. No es una cuestión de generación espontánea, como sostienen esos locos científicos que están envanecidos en su razonamiento. La palabra de Dios ahí en Génesis, capítulo 1, versículos 20 al 21, nos hablan del día quinto de la creación. ¿Cómo se originó la vida? ¿Cómo es que Dios nos da la vida? Dice Génesis 1, del 20 al 21. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes, por la sola palabra de Dios. Produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos, que ya lo había creado, por supuesto, lo había preparado. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Creó todos los géneros y todas las especies en un solo día. No hubo evolución de especies. Y dice la palabra, y vio Dios que era bueno. No hubo un tema de probar, tras probar, si una especie mejoraba o no mejoraba. Para que usted sepa, hermano, hay más de 10.000 especies de aves, desde los pequeños colibríes a la gran avestruz, que es el ave más grande que camina sobre la tierra, y el cóndor, que es el ave más grande que vuela sobre la tierra. Hay más de 10.000 especies de aves que Dios creó en el día quinto de la creación. Vaya que Dios Todopoderoso. Y en el día sexto, dice Génesis 1, 24 al 25. Luego dijo Dios, el que originó la vida, dice: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, todo en un mismo día. Y fue así. E hizo Dios a animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Todo lo hizo en un día y lo encontró bueno.
No fue necesario de estar probando de una especie a otra. Además que eso dijimos en otra oportunidad que significaba muerte, 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 muerte. Y la palabra es clara en decir que la muerte es consecuencia del pecado. Y por eso que es imposible reconciliar las enseñanzas del Big Bang y la evolución con la palabra de Dios, porque la evolución habla de muerte, muerte, muerte antes de la entrada del hombre, mientras la palabra de Dios dice que la muerte es la paga del pecado. Ahora, para que usted sepa una información, de acuerdo al censo del 2011, los científicos calculan que hay 8,7 millones de especies en el planeta. Imagínense el Dios todopoderoso que tenemos. 8,7 millones de especies diferentes en el planeta. Y la mayor parte de estas aún no se conoce. Solo se han identificado 1,3 millones diferentes de especies. 1,3 millones de especies se han identificado. Lo que significa que aproximadamente el 86% de todas las especies terrestres y el 91% de las especies marinas aún no se han identificado, no se han descubierto, según el biólogo colombiano Camilo Mora, que es profesor de la Universidad de Hawái en Estados Unidos. ¡Qué tremendo Dios! Y toda esta especie la hizo entre el quinto y el sexto día de la creación. ¿Cuántas especies de animales hay? 7,77 millones de especies diferentes de animales. 7,7 millones de especies diferentes de animales. Y solamente el 12% están descritas en los libros. De hongos, 611.000 especies de hongos diferentes. Y solamente el 7% están descritas. ¿Cuánto desconoce el hombre de la majestuosidad de Dios? De las plantas hay 298.000 especies diferentes de plantas. Y solamente el 70% están registradas. De los protozoos hay 36.400 especies diferentes y solamente existen aproximadamente un 22% de especies de protozoos descritas en los libros. En cuanto a las algas y los mohos, existen 27.500 especies diferentes y solamente el 50% de ellas está descrita. ¡Qué Dios tan maravilloso, tremendo tenemos! Que hizo estos 8,7 millones de especies y vio Dios que era bueno. Él es Dios y Él sabe, y yo no estaba ahí, Job tampoco estaba ahí cuando Él creaba la tierra y le daba forma al planeta. Todo lo que vive entonces, todo lo creado, alabe al Señor su Creador. Tan solo con su palabra, tan solo con su voz, Él fue creando el universo y fue ordenándolo todo. Y todo lo que hay, visible e invisible, se creó. No hay nadie comparable a Dios. Su nombre es Jesús. Ese es el nombre dado por sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que hay en el cielo y bajo el cielo. Su santo nombre es Jesús. Toda rodilla finalmente se doblará ante Él. Y aún, los necios que se quieren hacer sabios y le rechazan y dicen que la vida se originó de una sopa química, ellos también tendrán que estar algún día de pie ante Él y tendrán que doblar su rodilla ante el Creador del universo para ser juzgados en el juicio final, pero ya será demasiado tarde. Ojalá que vengan algunos al arrepentimiento y se salven por Cristo, se salven de la condenación eterna. Jesús es el Creador, Él es el Todopoderoso, maravilloso, Creador, tremendo. Él es Dios con nosotros, Él es Emmanuel. Y llegamos al día sexto, cuando fue creado el hombre. Génesis 1 del 26 al 27. ¿Cómo se originó la vida?
la vida humana. Dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este trino Dios hablando, ¿no es cierto?, ahí en el Génesis. Y señoré los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra que ya había sido creado ese día. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios, por supuesto, estaba vivo, con una imagen viva, y el hombre es la imagen de Dios. Y dice Génesis 2:7 también. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Génesis 3:19 también nos detalla cómo fue y cómo será el final de este ser viviente que Dios creó soplando en él aliento de vida. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Palabras que le dijo Dios a Adán. Polvo de tierra, no cualquier polvo, hermano. Es polvo de tierra en una tierra virgen, la tierra al principio, en el 6º día de la creación, fue tomado Adán. El cuerpo humano, hermanos, se compone de materiales y minerales encontrados en la superficie de la tierra y no en el núcleo de la tierra, en la superficie de la tierra. El oxígeno, por ejemplo, siendo el elemento más abundante en la faz de la tierra o el suelo, constituye el 65% del cuerpo humano. El carbono, por ejemplo, también abundante en el polvo de la tierra, en la capa superior de la tierra, constituye el 18% del ser humano. El hidrógeno también constituye el 10% del cuerpo. Todos los 59 elementos encontrados en el cuerpo humano integran, hermanos, la corteza terrestre. Así que de verdad, científicamente comprobado, del polvo de la tierra fuimos tomados y polvo somos y al polvo volveremos. Esto es asombroso, porque lo que la Biblia dice perfectamente concuerda con la composición científica de un cuerpo humano. Job también, en el capítulo 10, en el versículo 9, hablándole con Dios, dice, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Job, por supuesto, creía en que Dios había formado al hombre del polvo de la tierra. Y como a barro, es decir, agua más polvo, había sido tomado y dado vida a través de que Dios había soplado aliento de vida y así había originado la vida del hombre. Romanos también, 9 del 20 al 21, acá en el Nuevo Testamento, dice la palabra, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Le dice a todos esos falsos científicos que tratan de altercar con Dios. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y así ocurre. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios es todopoderoso y tiene la autoridad sobre su creación. Dios dio origen al hombre y por lo tanto es su Señor. Así que barro somos, hermano. Polvo de la tierra, polvo de la corteza de la tierra. Todos nuestros elementos químicos encontrados en el cuerpo humano están también en la corteza terrestre, tal cual la palabra lo dice ahí en Génesis y también ahí en Romanos y en Job también. Yo quiero ser, hermano, también barro en las manos de Dios para que Dios moldee ahora mi vida, ahora que yo he reconocido que soy un pecador, ahora que tú has reconocido que necesitas de un Dios salvador, un Dios que cambie, que te moldee, ahora de acuerdo a su imagen, de acuerdo a su voluntad. Necesitas ser moldeado, tal fue moldeado a Adán en el principio. También nosotros que, igual que Adán, somos barro, en las manos de Dios tenemos que dejarnos estar para que Él moldee nuestra vida, esa vida que Él mismo te dio. Deja, hermanos, que la palabra de Dios y su voz, la voz de Dios, a través de la palabra y a través de su Espíritu Santo, moldee tu vida. La vida que por espíritu,
por aliento soplado en la nariz de Adán, le ha sido dado al hombre. Somos sus criaturas, hermanos, somos del Señor. Él es el autor, el origen de nuestra vida. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Estamos escudriñando las Escrituras, hoy con el tema el origen de la vida. Si los evolucionistas que nos hablan en los famosos libros de ciencia dicen que saben cómo se originó la vida desde la materia inerte, pues entonces que lo demuestren. Que nos muestren a todo el mundo que tomando los elementos químicos básicos creen un ser vivo. No lo han podido hacer. Lo único que hicieron fue con un experimento, crearon un par de aminoácidos y nada más. Pero tener un par de aminoácidos es como tener unos clavos de palo y decir que ya con eso tenemos listo el Empire State de Nueva York. ¿Mm? Así de tonto es pensar que porque creaste unos aminoácidos vas a tener comprobada la teoría de que de la materia inerte viene materia viva. Ahora, las condiciones para que creen la vida tendrían que ser las siguientes. No pueden usar material genético ni otra célula, solo sustancias químicas y dejarlas que al azar se organicen, que al azar formen una célula viva. A ver si pueden. Que le tiren, pueden tirarle todos los rayos que quieran y que se pongan a esperar si surge un ser vivo que pueda reproducirse más encima. O sea, que tenga que tener una macho y una hembra después para que pueda reproducirse. Hermanos, se van a pasar una eternidad esperando que suceda. El hombre no sabe cómo crear vida en estas circunstancias. Pero sin embargo, se enseña así en todo el mundo, despreciando lo que dice la palabra de Dios con respecto a que la vida la originó Dios. Dios es el creador, Él es el dador y además sustentador de la vida. Hechos en el capítulo 17, en el versículo 26 al 28, dice la palabra que de una sangre, la sangre que Dios estableció, la que Él creó, ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre toda la faz de la tierra, de una sangre de Adán y Eva. Ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Él ha establecido el orden. Él es el que ordena las cosas, no el hombre. No el hombre ordenando las cuestiones y dando las leyes que corresponden de acuerdo al humanismo. No. Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Solo Dios ordenará tu tiempo y sabe Dios solamente hasta cuándo estamos vivos escuchando la palabra de Dios y cuándo nos vamos. Él ha prefijado los tiempos. ¿Y para qué lo ha hecho? Para que lo busquemos, para que le busquemos a Él. Si de alguna manera palpando podamos hallarle. Aunque dice la palabra, ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Y por qué no está lejos? Porque en los creyentes está en nosotros. Y en los que no creen, Él está sustentando también la vida de los que no creen. Y dice la palabra, y Pablo habla ahí, en Hechos 17, del 26 al 28. Porque en Él vivimos, dice Hechos 17 al 28, porque en Él vivimos, Él es el que sustenta nuestra vida. Y nos movemos incluso, nuestros movimientos son gracias a Dios. Y en Él somos. Si no estuviera Dios no seríamos nada, no somos nada sin Dios. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Y a quién le está hablando Pablo? En el Areópago le está hablando a los griegos que no creían, a los incrédulos. Y por eso, hermanos, somos todos parecidos, porque somos linaje suyo, porque somos de una sangre. Por eso los seres humanos, aunque sean blanco, negro, amarillo, tengan el ojo rajado, tengan el pelo ondulado, el pelo liso, el pelo negro, el pelo claro, somos todos parecidos. Si nos pegamos un martillazo en un dedo, todos vamos a gritar del dolor. Si nos da fiebre, nos vamos a sentir mal. Si nos duele la garganta, nos vamos a sentir mal. Cuando nos cae algo mal al estómago, vamos a andar ahí de carrerita, donde usted sabe, tiene que estarse sentando a cada rato. No porque descendamos de una misma pareja de monos o de sapos, sino porque nos hizo el mismo Dios. Y descendemos de Adán y Eva, por eso nos parecemos. ¿Por qué se parece el mono al hombre? Porque también lo hizo Dios. ¿Por qué lo iba a hacer? Iba a ser tan totalmente diferente. Él hizo 8,7 millones de especies diferentes en el planeta. Entonces hay unas que se parecen mucho y otras que no se parecen tanto. Hebreos en el capítulo 1, versículo 3 dice que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es Jesucristo quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y a los que han creído más aún, a los que le han creído a Él, a los que le creen a la palabra de Dios y no le creen a esa falsa, estúpida ciencia que nos enseñan en el colegio, en la universidad, los que le han creído a las promesas de nuestro Señor Jesucristo, ellos, al fin de los tiempos, para ellos hay preparada más vida, vida abundante, vida con una morada que Dios ha ido a preparar, que el mismo Creador está preparando para nosotros. Aún después de muerto, aún después de quitada esta vida, seguiremos vivos, teniendo vida en Él eternamente. Juan, en el capítulo 5, en el versículo 21, dijo Jesús, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esas son las promesas de Dios, son las verdades de Dios, la palabra de Dios. Gloria a Dios porque su palabra es la que nos sostiene, su palabra es la que nos levanta, su palabra es la que te da fuerza, esperanza para todos esos muertos, para todos esos familiares muertos que han muerto en Cristo. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y si ha querido darte vida, si ha querido darte vida eterna, ¡qué maravilloso Dios! Gloria a Dios porque lo ha hecho, porque no somos dignos de alcanzar su misericordia, su amor y su vida eterna. Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, nuevamente Dios habla. Jesucristo nos habla y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. No busquen verdad en los libros de ciencia ni en cuestiones falsas. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si los libros de ciencia están de acuerdo a la palabra de Dios, esa ciencia es correcta. Si los libros de ciencia están en desacuerdo absolutamente con la palabra de Dios, esos libros son falsos, porque Jesucristo es la verdad.
Él es el camino, Él es la vida. Por lo tanto, no tuvo ningún problema de ser el originador de nuestra vida y el que te originó y el que te creó también en el vientre de tu madre. Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué nos queda? Ir a Cristo, nos queda arrepentirnos, nos queda permanecer en Él, vivir en Él, estar en Cristo y Cristo en nosotros. Jesús es el dador de la vida. El mundo no quiere entender esto, no quiere entender que Jesús, que tenemos un Creador, que es Dios, el Todopoderoso, que en 6 días hizo todo, que Él mismo planificó todo, Él preparó habitación para el hombre, así también ha ido a preparar habitación celestial para la vida eterna. Este mismo Dios tiene el poder de salvar tu vida de la condenación, de perdonar todos tus pecados, de borrar tus múltiples pecados y tus iniquidades. Y por ello el diablo ha tratado de engañarnos para hacernos caer, para evitar que muchos vayan a la presencia de Dios. Por ello se inventaron el cuento del Big Bang y de evolución para hacer dudar de la palabra de Dios, para que no le creamos a la palabra de Dios, para que no le creamos tampoco a la salvación que da Dios, para que no seamos salvos. Pero vaya, gloria a Dios, porque Él ha querido darte vida. El Hijo ha querido darte vida y ha querido darte vida eterna. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él es el alfa, la omega, principio y fin, el todopoderoso, el creador, el dador, el sustentador de la vida. El único que te puede dar vida, darte vida nueva, con su grande salvación. El único Salvador, Jesucristo, el que dio origen a la vida.